Bueno, buenas noches. Cuando son las 8:09 del martes 7 de febrero de 2023, damos inicio a esta entrevista con mi colega Ronald Rodríguez. Ronald, ¿en qué año te egresaste de la Universidad de los Andes? 2011. En 2011. Julio del año 2011. Ok. Bueno, colega, sin más preámbulos, empecemos con la primera pregunta. La primera pregunta es, ¿a través de cuál medio o persona te enteraste de la carrera de criminología? ¿Y cuál fue tu motivación para seleccionarla como carrera de estudio? Ya, sí, en un primer momento, bueno, gusto en saludarle, gracias por permitir esta oportunidad de compartir lo que fue el proceso de formación, el interés de por qué estudiar criminología y no otra ciencia. Bien, principalmente fue experiencias propias del ambiente en el cual me desenvolví. Siempre me ha gustado el fútbol. Algunas experiencias particulares desde esas escuelas de formación en mi infancia llevó a hacerme ciertas preguntas, las cuales muchas personas en el día a día, por ejemplo, tienden a asociar pobreza con delincuencia. Bien, y esa fue una de las primeras preguntas que surge en mí, porque tenía personas que, bueno, económicamente quizá apurados tenían para comprar sus tacos para jugar al fútbol, pero nunca se dio una aproximación a algún tipo de conducta delictiva o que ellos participaran en algún tipo de conducta delictiva, cosa que no fue así. Pero resulta que nos encontramos el otro polo, que ya cuando estaba en una de las categorías ya entre infantil, del cual era hijo de un señor dueño de uno de los principales supermercados, el caso de Socopó, bien, comenzó a vincularse en las actividades delictivas, específicamente el robo de vehículo automotor en motocicleta. Entonces, allí venía la otra parte de la pregunta. Si es esta persona que en teoría tiene cubiertas o tiene más garantías para cubrir sus necesidades básicas, ¿cómo es que delinque? Porque en ese entorno en el cual me voy desenvolviendo, me llevó a mí el interés del estudio de la criminología. Claro, en el momento el bachillerato, pues fue más de carácter informativo, buscando información a nivel de texto, en lo que podía conseguir en el momento de Internet para el 2006, bien, para diferenciar cuál era la disciplina que me explicaba este tipo de conducta. Y me consigo que, bueno, que había una escuela aquí en Venezuela y por la cual en ese momento había la oportunidad de que uno pudiera presentar la opción en la quedé y me hice criminólogo, lo más importante. Es decir, que empezaste a investigar por internet y así conociste la existencia de la carrera. Sí. Así fue como la conociste. Okay. Y luego quedaste claro, seleccionado por vía prueba interna. Sí, prueba interna, comúnmente denominada PINA. Ajá, por esa prueba, ok. Bueno, sí. Seguidamente, ¿puedes recordar durante ese paso por la universidad cuáles materias te agradaban y cuáles no te agradaban tanto? Y decirme por qué, si recuerdas algunas que te agradaban mucho y por qué, y otras que no, y por qué. Sí, en lo particular, siempre mi inclinación fue desde el área clínica, desde el área de la criminología clínica. Sobre todo las que más generaban incomodidad, el análisis estadístico. Por supuesto, yo creo que algunos criminólogos coincidimos. Esa especialmente, de resto no. Yo, como te digo, me he mantenido sobre la línea de la criminología clínica, entre las materias que más a gusto estaba psiquiatría criminal, por ejemplo, drogodependencia con el nuevo pensum,
Eh, Pudiera mencionar otras, política criminal, que fue otra de las materias en las cuales me generó un interés muy particular. Te comentaba de las complejas, análisis estadísticos, complejas en sentido de lo minucioso que hay que ser. Ok, bueno, ya después de hacer ese recorrido por la asignatura, cuéntame cómo encontraste tu primer empleo y en qué institución. Sí, no, el primer empleo fue prácticamente defendiendo mi trabajo de grado, porque sucede que cuando yo hice el servicio comunitario, se hizo ahí en la policía del Estado de Mérida, y como desarrollamos algunas actividades con este órgano policial, uno de nuestros colegas, en este caso fue Sandy Monever, que ella ya estaba ya en la sede de UNE, se acercó a la escuela de criminología y hizo una consulta sobre quiénes estaban ya por cerca del grado, prácticamente. Y casualmente para esos días estaba yo defendiendo el trabajo de grado. Ya me habían dado fecha. Entonces, como había vamos a decir, esa oportunidad de empleo para los criminólogos, eso fue defendiendo el trabajo de grado y de una vez, después del grado, recibo el título y corro a Caracas, a la sede de la Universidad Experimental de la Seguridad. Fue gracias a que, bueno, esta colega pues tenía la necesidad de criminólogos y quienes tuvieran interés en participar dentro del proceso de formación del funcionario policial. Porque aparte de eso, pues quienes no todos tenían el interés de formar parte de lo que era el cuerpo docente, en todo caso, de los futuros funcionarios policiales. Pues, Ay, muchos excelente. Qué no bonita les interesa, anécdota. pero bueno, el, sí, en lo particular, fíjate que en lo particular fue así, bueno, y gracias por esa colega y el contacto de otros allí, por el interés pues, que mostraron ellos. Y como el trabajo, el trabajo que nosotros adelantamos desde el mismo comando de la Policía Estatal, de la Policía de Mérida, tuvo buena receptividad. Gracias a Dios, pues así se dio el contacto del primer empleo, como honorario profesional, sin Ajá. contrato, pero muy buena Ya trabajando. la experiencia. Sí, porque eso, sí, claro, porque fíjate, aunque yo venía de hacer, en todo caso, las prácticas y pasantías en el servicio penitenciario, eh, tenía, vamos a decir, un interés propio sobre lo que era la actuación policial. Y gracias a Dios ambas las he podido complementar. En ese espacio fue netamente académico, el cual pues tuvimos que hacer nuestro espacio, porque la realidad es que a cualquier institución donde nosotros lleguemos, tenemos cada uno de los criminólogos que hacer nuestro espacio y determinar del por qué es necesaria nuestra participación allí, que es Okay. donde está Sí, nuestro de enfoque. hecho, Ajá. de hecho, ese comentario se enlaza con la siguiente pregunta, que casi que te me adelantaste a la siguiente pregunta, porque te iba a comentar, ajá, que si Discúlpeme. tenías alguna anécdota de esas confusiones, de esa estigmatización, o sea, de que eres el policía o de civil, o de que dónde está tu arma, las frases Sí. esas comunes. ¿Te pasó alguna vez que te dijeron a qué frase te han dicho así que te quedó en la mente cuando Este, te confundieron? no, cuando me vieron, lo primero que fue, ahí viene el PTJ. Ah, bueno, ven. Cada uno tenemos como Ahí, una frase, ahí ¿verdad? viene, sí, a mí me quedó esa anécdota, no, ahí viene PTJ y es más, incluso en muchas de las primeras, o sea, en las primeras clases, los primeros acercamientos con los muchachos ahí en la sede de uno de los primeros que tenían era una tendencia así un tanto amarillista y entonces me decían, mira, y así, de manera que se dirigían, mira, y el PTJ que ha sido lo más traumático que ha habido, eventos así, entonces, claro, era válido uno aclarar la diferencia entre cada ciencia y del por qué de nosotros incluso allí en ese espacio. Ok. ¿Ves? Este, Ujú. por otro En lo, lado, quiero saber ajá, si tú consideras te, que algunos ajá, criminólogos, al momento de graduarse,
Ok. no tienen una idea clara de su valor profesional, o será que simplemente los organismos desconocen la carrera, o es un poco de ambas. Claro. También, si es que los criminólogos de repente no saben Sí. cuáles son sus posibilidades de empleo en la realidad, y aparte la institución tampoco conoce, y allí es donde ha estado ese quiebre. ¿O qué opinas de esa interacción entre conocer mi valor y que la institución conozca mi profesión? ¿Cómo crees que se da esa interacción? Sí, fíjate que aquí, o sea, yo lo integro. Yo te digo que es un asunto de corresponsabilidad. Primero, cuando estamos en el último año con el nuevo pensum, te dan 6 meses de pasantía. Allí ya cada graduando debería tener bien especificado dónde va a trabajar. ¿Cuál es nuestra realidad? Que cada estudiante ya en el último grado tiene que buscar alguna alternativa de cualquier institución que le envíe una postulación. ¿Ves? Incluso esas acciones desconociendo el rol del criminólogo. Entonces, es tanto de la escuela, pues teniendo la magnitud de que es la primera escuela aquí en Venezuela, pues teniendo la magnitud, debería de canalizar, ¿sí? A nivel institucional, hablo tanto desde el punto de vista público como privado, los enlaces interinstitucionales, de manera que todos los muchachos que estén ya en el último año puedan acceder a ese campo laboral y explotar todas esas cualidades que... Ok, la siguiente pregunta dice, Okay. ¿consideras que has obtenido el éxito profesional con el que soñaste al elegir tu carrera? ¿Sí o no? ¿Y a qué se lo atribuyes? Eh, bueno, si lo hablo de los logros, es decir, los logros a nivel profesional, eh, vamos a decir que he alcanzado a dar el aporte desde mi formación en, en cuanto a estado ejerciendo, en ese sentido que he dado el aporte necesario. Bien, ahora, el que si ha sido correspondido con lo que he recibido de parte de los cargos, esto que no. O sea, no ha sido, no ha sido por recíproco en este caso el reconocimiento. Bien, eso solamente lo valoro, o sea, lo valoro desde nuestra formación, en todo caso, y lo que estamos recibiendo desde el punto de vista institucional. En mi caso, que bueno, que trabajé directamente con las instituciones de control formal. Sí, entiendo, o sea, que el nivel de responsabilidad y de los cargos tan delicados y tan riesgosos que han ejercido, vale acotar pues, sobre todo su desempeño ha sido en el área penitenciaria, que es un área tan delicada, pues a nivel de éxito, puede ser económico o social, no se compara el trabajo realizado con los beneficios recibidos. ¿Es eso lo que Exacto. me... Con el, sí, sí, incluso con el nivel de exigencia, ¿ves? Exacto. Con el nivel de exigencia, incluso hasta el punto que El tiempo no ha dedicado a todo sido esto. proporcional. Sí, sí, no ha sido proporcional, pues, en pocas palabras. Eh, Otra pregunta. Se refiere al área de diseño curricular de la carrera. Ok. ¿Consideras factible que los futuros criminólogos se gradúen con menciones? Por ejemplo, un criminólogo mención antidrogas, un criminólogo mención penitenciarismo, por ejemplo, con menciones, pues como los ingenieros que se gradúan, electricistas, mecánicos, etc. ¿Qué opinas que eso Claro, fuera? ya. Fíjate que en la misma forma en que va la dinámica social, en esa misma manera se tienen que adecuar todo lo que son los sistemas, tanto de control como de respuesta al fenómeno delictivo.
Estos cambios implican que, por ejemplo, desde la escuela de criminología, tiene que adecuar todos esos cambios desde el diseño curricular para ajustarse a esa nueva dinámica, enfocándolo desde el punto de vista de nuestro objeto de estudio, que son las causas del comportamiento delictivo y cómo se activan las instituciones de control. Si debe crear alguna especialización, yo creo que, bueno, nuestra escuela fue concebida desde un punto de vista integral. Ya queda de parte de el interés que presente cada estudiante, si se inclina por alguna de las carreras. Sería algo innovador, ojo, sería algo innovador. Solo que al presentar una línea de investigación en específico, de repente se tiende a tergiversar lo que fue la esencia del criminólogo desde su momento de formación. Por lo que, o sea, en lo particular como estamos formados desde un punto de vista integral, yo creo que cada uno de nosotros, desde el espacio donde esté, tienes que ubicar de por qué es necesario o por qué se necesita el criminólogo allí, independientemente del espacio donde esté, si es en la administración penitenciaria, si es en la función policial, si estamos hablando de política criminal o prevención del delito. Bien, o sea, cada profesional debe hacer su espacio y determinar allí por qué se requiere un criminólogo. Insisto, en cuanto a si sería ideal que venga una especialización o una línea de criminólogo, eh, de ser necesario a los cambios de la dinámica social, bienvenido sea, pero que todo eso no vaya a afectar la formación integral del criminólogo. O sea, habría que trabajar sobre ese diseño de ese perfil profesional, en todo caso, con una especialidad. Ahí tenemos que ir trascendiendo y modificando algunos patrones que incluso, yo lamento que la escuela, por ejemplo, desde que fue creada y cuando salió su primera promoción, no sé si es que no ha habido un interés de parte del resto de colegas por el hecho de enaltecer la función del criminólogo aquí en el país. ¿Ves? Sí, porque No sé eso es otro elemento muy importante. Bueno, te preguntaba anteriormente, creo que en la tercera o segunda pregunta, de que el problema, que si creías que también el problema es el valor propio que se da al profesional de la criminología. claro. Recuerdas que eso lo hablamos hace ratito en la otra Sí, pregunta, porque son como tres elementos que influyen, ¿no? Está la parte del pensum y el diseño curricular y la formación universitaria, está el conocimiento que tienen las instituciones donde va a trabajar ese profesional, y la otra variable sería esa identidad profesional del criminólogo, ¿no? Son tres elementos que tienen que estar en un nivel muy alto para poder engranar y lograr un cambio. La siguiente pregunta es, ¿cuáles aspectos le agregarías o le quitarías al pensum de estudio de criminología para reforzar el desempeño profesional? ¿Alguna idea que siempre has tenido, algo que quieras comentar en cuanto a diseño curricular, al contenido de lo que se estudia durante la carrera? si fuera de incorporar, Incorporar o quitar, yo cualquiera habla, de las dos. sí, de incorporar desde el punto de vista de ampliaría la cátedra de política criminal. Bien, ampliaría la cátedra de política criminal. ¿Ves? Y incluso específicamente, quizás crearía una nueva materia con la función del criminólogo dentro de la política criminal, específicamente. Para llevarlo ¿Me más a entiendes? la práctica, ¿no? Más puntual a lo que es nuestro ámbito de trabajo. ¿Cuál es el Bien, aporte que puede dar ese criminólogo en el diseño de esas políticas? ¿Sí?
Exacto. Y ojo, y desde un punto de vista integral, y que en ese sentido me va a incorporar todo el cuerpo. Aquí me estoy saltando una dirección de todo esto consiste. O sea, los órganos policiales, la administración penitenciaria y la política preventiva, así como los distintos tribunales que se encargan de hacer cumplir lo que está establecido dentro del Código Penal, todo esto es un sistema. Ninguna funciona de manera autónoma. Lo que pasa es que lamentablemente aquí, con esto de la autonomía, todos se consideran independientes y entonces lo que no terminan de comprender es que hay una interdependencia donde una acción o inacción de una de las partes termina afectando la otra. Y eso es yo en lo personal, ¿no? Si lo enfocamos desde un punto de vista integral, yo ampliaría eso incorporando esa materia, la función del criminólogo en, en la política criminal. Ajá, específicamente, porque en tema de política criminal también intervienen otros profesionales de otras áreas, dependiendo de la necesidad, ¿no? Porque no solamente el tema de los índices delictivos se convierte en una necesidad y de repente asuntos de que tratar, por ejemplo, asistencias de salud, temas con, por ejemplo, desarrollos urbanísticos, ¿me entiendes? Y todo eso se lo puede adaptar cualquier otro profesional también desde su área. No, y que fíjate una de las últimas experiencias que tuve cuando estaba en la unidad de supervisión ya en Marina, fue que esto se llamó el programa La UXO va a la escuela, la unidad técnica, ¿no? Entonces imagínate, en una oportunidad tuve que ir a hablar de prevención de consumo de sustancias ilícitas a uno de los liceos ahí en Ciudad Tabacare. Cuando yo me presento con el logo del Ministerio del Servicio Penitenciario, generó un impacto a tal punto de que hubo muchachos que no participaron en la actividad. Y al día siguiente me encontré con que al director le habían llegado, al director de ese liceo le llegaron a su casa sujetos armados, le causaron algunas lesiones y le dijeron que cómo era eso que estaba llevando autoridades al liceo. Entonces, fíjate la complejidad de lo que es el poco respeto por las instituciones de control que hay hoy, que ese es otro tema a abordar, ¿no? Incluso más complejo. Bueno, la siguiente pregunta es, Sí. ajá, ¿crees que la deontología, sí, la ética profesional y la pedagogía Ajá. deben incluirse Ok. dentro del pensum universitario, es decir, enseñanza de temas educativos, la pedagogía, desde el punto de vista de tecnólogo y la deontología? Claro, y especialmente, si me permite la sugerencia, ambas, ambas en el último año de carrera. Por ejemplo, serían importantes ambas, tanto desde el punto de vista de los valores de formación, como en el caso de la pedagogía, porque, insisto otra vez, de repente es cualidades para consolidar que se transmite un mensaje, y son ellos los que deben desarrollar esas herramientas pedagógicas para quienes vayan a trabajar en proceso de formación. Por lo que hay utilidad, y si me permite la sugerencia, si hay una oportunidad de incorporarlas en el último año de carrera. ¿Ve? Porque es Y precisamente de hecho, por cuando eso más se viene tiene que reforzar el tema de valores y carga pedagógica, en el caso de formación profesional. excelente. Sí, porque si nos ven como divulgadores de un mensaje, y no importa en la institución donde estemos, siempre nos Claro. piden que tenemos talleres o incluso la mayor cantidad de criminólogos en Venezuela, según
parte de lo que es también esta investigación, se encuentran en lo que es la UNE, entonces con más razón debe reforzarse la parte pedagógica en esa formación, porque sabemos que entonces gran parte va a salir a ser docente universitario y otra parte, no importa si está en organismos operativos, igual le van a pedir que lleve talleres, conferencias, entonces por allí viene esa propuesta. Sí. Sí, es que incluso en las mismas instituciones se lo solicitan, participar en todas estas actividades, que en algunos casos pasa de formar a sus propios compañeros o de transmitir algún tipo de conocimiento, una habilidad en particular, como hacer parte, en este caso, de formar oficiales en tema de seguridad aquí en Venezuela, oficiales de la Policía Nacional. Lo otro que quiero saber es, según tu apreciación, cómo debe ser o cuál debe ser el perfil de un docente que pretenda formar futuros criminólogos. ¿Qué cualidades o qué valores debe tener ese profesor de futuros criminólogos? ¿Cómo lo ves? El primer valor que debe incorporar es disciplina. El primero, disciplina, responsabilidad, aplicar tanto la eficiencia como la eficacia en lo que es parte del, porque de repente puede tener la carga académica o el programa de estudio, pero las diferentes herramientas a utilizar, cómo aprovecharlas, cómo aprovechar, uno, las herramientas y el potencial de cada uno de sus estudiantes, en este caso. Si lo enfocamos en esos valores, yo creo que por allí es donde están. Y para culminar, la pregunta es, ¿consideras que el diseño curricular, es decir, el contenido actual de la carrera de criminología, está adaptado a la realidad latinoamericana? Bueno, si te digo puntuales, no se ajusta. Nosotros, en el caso de Mérida, tenemos más bien una tendencia a las escuelas europeas, escuela española y unos estudios que hicieron en alguna escuela de los Estados Unidos. Pero en lo particular de lo que es el contexto, desarrollo cultural, demográfico y demás, no, está fuera, no se ajusta, pues. Okay. No se ajusta. Los criterios incluso son totalmente diferentes, ¿ves? Y a las diferentes, vamos a decir, a las diferentes respuestas que se han dado, ¿no? Te pongo un ejemplo, el caso de hoy en día, El Salvador, bien, y oye, ha roto los récords históricos, si te hablo de América Latina, porque ya lleva unas semanas donde lleva con la cifra de 0 homicidios por cada 100.000 habitantes. Pero eso parte y entonces, de eso mismo, ¿no? Que ha sido... El presidente se atrevió a aplicar sus propias medidas latinas y revelándose ante normativas. Bueno, pero entonces, claro, colega, porque es que tiene que ajustarse a la realidad. Vuelvo otra vez a decirte hace rato lo de los programas diseñados que llegan y incorporan, hacen un estudio de campo, una muestra en determinada comunidad y entonces te dicen aquí en Venezuela, aplíquenlo en todo el territorio nacional. ¿Ves? ¿Y qué es lo que ha sucedido en muchos países donde se ha hecho intervenciones de este tipo, perdón? Primero se interviene, a mí me quedó una anécdota cuando recién llegué a la Universidad Experimental de la Seguridad y cuando tuvimos que hacer un trabajo de campo, ir a un barrio que se llama Lomas de Urdaneta en Catia, bien, hacer un acompañamiento de lo que iban a hacer los policías, los futuros policías comunitarios. Ahí resulta que cuando apenas vieron la patrulla que está comenzando a subir el cerro, lo que nos respondieron de arriba fue plomo parejo, ¿me entiendes? Gracias a Dios, pues
Ahí lo que hizo fue el carro, dar la vuelta y darle para atrás. ¿Ves? Y entonces el asunto es que la sociedad nuestra no está preparada para vivir con lo que es el ideal de una policía comunitaria. Entonces, si tú quieres hablar de prevención del delito y de comunidad, obligatoriamente tienes que intervenir. Nadie te va a llegar de manera voluntaria, te va a decir, doctora Linian, mire, aquí a incorporar determinado ambulatorio porque vamos a llegar y vamos a dejar todas las armas ahí de manera voluntaria, todos los que sean armados, porque ya detrás de eso hay toda una subcultura, incluso hay intereses económicos, intereses políticos, toda una subcultura delictiva que hay detrás de eso, hay toda una estructura. Y para eso tiene que existir alguien que venga con un interés real, ¿sí? De eliminar, en todo caso, estos índices de criminalidad y que todo vuelva a la normalidad. Pero entonces no puedes hablar, uno no puede de repente de llegar y profundizar y decir por qué no han dado respuesta a estos programas, y es que precisamente la misma comunidad no está preparada. Cuando la misma comunidad, por ejemplo, en ese caso, fue que la misma comunidad se encargó de divulgar la información y decir que iba a ir un grupo de la policía, porque no dijeron, no, va a llegar un criminólogo con un equipo de profesionales a decirle qué es lo que quiere o cómo, qué es lo que busca en este caso estos programas del policía va a la comunidad, qué es lo que quiere hacer, qué tipo de prevención. No, 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 no. Ellos lo que hicieron fue vender de una vez. No, no, mira, ahí viene la policía del plomo parejo, independientemente de Cuba. ¿Ves? Y esa fue, o sea, eso fue una experiencia particular. Sí, sí, por Bueno, ejemplo, es que actualmente en nuestros países latinos diríamos yo que nos acostumbramos a exaltar al delincuente, lo vemos siempre en las series de televisión, que el Señor de los Cielos, el Capo, el sí, Don, o sea, hay sí, un sí, elogio a esa figura. sí, incluso, Como dices tú, o sí, sea, ¿cómo vamos a aplicar una política diseñada para un país que que rechaza la delincuencia en otro país donde más bien elogian a la delincuencia? Entonces eso sería lo contradictorio, ¿no? exacto. ¿Ves? Y que es irónico el asunto, irónico, contradictorio, ¿ves? Entonces se produce más bien una especie de un desplazamiento, lo que en otros momentos dentro de la formación vimos el desplazamiento de la delincuencia, pero aquí se desplaza es el sistema de creencias, ¿ves? Aquí los idolatran, aquí le sacan tarjeticas, los santifican, Los vuelven santos, ¿eh? ¿ves? ¿Sí? Los santifican y se arma toda una cultura detrás de ellos, ¿ves? Hay Bueno, cosas que de repente por tema de seguridad y esa confidencialidad que aunque no firme el contrato nunca, pues me lo llevo de lo que vi y anduve en las mismas cárceles y cosas que de repente puedo hablar de esa subcultura, pero claro, son cosas que uno vio, vivió y se quedan allá y valores con los cuales se identifican, ¿ves? Y cosas que practican ahorita en la calle. Usted va a una parada de autobús y ve a una pareja ahí en Barinas, lo he visto bueno, lo vi en muchos casos, pues en muchos sitios. Llégate, llégate, causa. ¿Ves? y hasta la forma de hablar, ¿Ves? pues hablar y todo es con Exacto, la exacto. jerga Y hay carcelaria. una cosa, exacto. Y hay una cosa que es el tema del poder de la palabra. Parte de ese lenguaje se ha desplazado a la calle. Y eso lo escucha usted en el día a día. Entonces es lo que usted dice, bueno, ¿qué es lo que yo termino por aceptar? ¿Qué es lo que yo termino por concebir como una conducta social normal? ¿Ve? Y qué es lo que determino? Y bueno, cada persona de acuerdo a su nivel de formación, todo lo que haya sido inculcado dentro de ese control informal primario, es determinante para esos jóvenes.
porque tenemos que, yo te puedo hablar con seguridad que la mayor certeza es que puros muchachos en los que te consigues incluso haciendo uso de este tipo de lenguaje. Y ahorita ha traspasado del lenguaje a otro tipo de prácticas. Por ejemplo, esto de andar haciendo piruetas en moto. Antes eran los tatuajes, no, ahora es piruetas en moto. Que más piruetas haga, bueno, ya es reconocido mejor dentro de esa subcultura. Y pare de contar. Sí, pero por eso es que tenemos que seguir estudiando, perfeccionándonos y Sí, buscando claro, formas claro, de mejorar la claro. profesión. Colega, no me queda más que Que, agradecerte, de verdad que fue una hora bueno, espectacular conversando contigo y siempre es bueno hacer este tipo chévere. de encuentros para uno interactuar y ver la opinión de los demás Y, colegas. no, y, no, y ojalá, y si en tus manos está incluso este, a largo plazo, de repente, porque este tipo de eventos no suele darse por como somos nosotros, me incluyo, somos nosotros los criminólogos, un tanto a veces hasta cerrados en algunos casos, ¿ves? Pero qué bueno sería que, por ejemplo, si lo incorporan ahí en una yes, hablar de las experiencias hasta donde se lo permita, la misma experiencia a cada profesional, de cómo ha sido el desempeño del criminólogo. ¿Ves? Para que incluso los muchachos que están estudiando, diría otra vez Miguel Contreras, digo, si usted no sirve para esto, diga, no, pero yo considero que puedo servir para aquello. ¿Ves? En vista de cada una de esas realidades. Sí, porque lo decía, si a usted no le gusta la lectura, es mejor que se retire. Sí, dígame, cuando mandó al tema de el mundo de Sofía, de Jostein Gardner, Ajá, más de uno lloró en la segunda clase. Entonces, ya no sí, o querían sea, volver. sería sí, pero, Bueno, pero bueno, colega, te dejo. yo todavía consigo que, sí, no, yo espero todavía, yo anhelo que incluso nuestro trabajo, como el de muchos profesionales en el país, sea bien compensado, ¿sí? Que así como es necesario un ingeniero, como es necesario un médico, como es necesario un arquitecto, eh, cuenten de lo indispensable que es un criminólogo eh, en el país. No voy a enfocarme en la realidad actual porque ahí no termina uno, pasa contando toda la noche y no termina de abordar. ¿Ves? Pero lo que es elemental, si ahora de repente toca desde el punto de vista de formación, chévere, pero que sea respetada la profesión. Porque, y con esto cierro aquí, porque hasta el día de hoy, en la experiencia personal y lo que he visto con algunos colegas, es que si ha faltado algo, ha sido respeto hacia el profesional de la criminología. Y cuando hablo del respeto es en un sentido amplio, ¿ves? Desde su, vamos a decir, de lo que es satisfacción de sus necesidades básicas, ¿me entiendes? Calidad de vida, ¿sí? Eso, hoy el profesional de la criminología no lo tiene. A tal punto que incluso todavía hay esa ¿cómo te digo? Esa ambivalencia y que la gente ni siquiera sabe qué es lo que nosotros hacemos. Han pasado 30 años ¿Ves? desde la fundación de la Entonces, escuela y todavía sí, hay ese desconocimiento. todavía. Ajá, todavía. Pero bueno, Faltarán 30 años más, esperemos y pero aquí estamos quién para dar la sabe. lucha Hay que seguir luchando. ajá, y poner el granito de arena. O sea, Eso es lo que estamos yo intentando. suelo, sí, yo suelo siempre cerrar cuando me toca un broche así con la fábula del colibrí. Con la fábula del colibrí, que es que en un momento hubo un incendio en un bosque. Y resulta que el colibrí con lo pequeño que es, ese incendio y bueno, en su piquito chiquitico, llegaba y se acercaba al caño más cercano, al río más cercano y resulta que llegaba y tomaba un poquitico de agua en ese piquito y llegaba hasta donde estaba a sofocar el incendio y todo eso. Entonces,
los monos que estaban por allí cerca le decían, oye, tú estás loco, ¿tú crees que va a apagar el incendio? Entonces el colibrí le respondía, yo no sé si voy a apagar el incendio, yo solo sé que estoy haciendo lo que voy a hacer. Entonces, ¿a qué viene todo esto? Que cada uno de nosotros, con nuestra formación, desde el espacio donde nos encontremos, tenemos es que hacer lo que nos corresponde. Y van a ser esos actos los que van a cambiar nuestra imagen como criminólogos, no solo en Barinas, sino en Venezuela. Y Así es, bueno, pues. muchas Bien, gracias, Hernán, colega, aquí gracias a por ti por acompañarme esta tomarme noche. en cuenta. Bueno, Vale, pues, claro que sí, ahí está. Muchos éxitos. gracias. Bueno, pues buenas noches.